Mis queridos hermanos y hermanas, este video es un poco provocativo, puesto que se trata de la iglesia en el sepulcro. Y lo he hecho a propósito, puesto que la iglesia hoy en día está muy combatida, está muy criticada, está siendo muy turbia, está muy perseguida como nunca antes, en todo caso, en el plan mundial. Tiene sus defectos, tiene sus cruces, tiene sus caídas, tiene sus pecados, tiene sus tiempos oscuros, tiene sus miserias y por tanto la criticamos alegremente y algunas veces tenemos hasta la tentación de dejarla y de cerrarle la puerta. Entonces sería un gran error y les voy a explicar por qué. Voy a comenzar por una parábola que nos da el mismo Jesús en el Evangelio. Trata de una historia que todos conocen, la historia del buen samaritano. Se trata de un hombre que ha caído en las manos de un bandido y venía bajando de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos del bandido que prácticamente lo aplastaron y lo dejaron medio muerto en un pozo. Pasa un levita, pasa un sacerdote y no hace nada. Pasa uno y dice, no debo de tocar a los muertos, no sabemos. Y el otro dice, no tengo tiempo, tengo que ir a la liturgia del tiempo. No lo puedo hacer. El tiempo pasa y ya está. Y de pronto llega un samaritano que no era realmente parte del pueblo judío tradicional, que se había llenado de compasión. No se cuestiona de que si tiene tiempo o no tiene. Si es el momento, quién es ese hombre, no conoce su identidad. Pero ve que este hombre está sufriendo y quiere salvarle la vida. Entonces se acerca, lo cura, le pone aceite, coge vino para curarle sus heridas, lo pone en su propia montura y entonces muy delicadamente se lo lleva a un albergue. Él conocía este albergue al que fueron. Le da al dueño del albergue dinero para cuidar a este hombre y deja a este hombre al cuidado de este grupo en el albergue y dice que va a regresar más tarde, en unos días, y me dirán cuánto ha costado las cosas porque les pagaré todo. Entonces, esta parábola tiene mucho simbolismo porque de hecho el albergue es la iglesia. El hombre que ha caído en manos de los bandidos, pues eres tú, soy yo, es cada uno de nosotros. El hombre está asqueado por los pecados, por el pecado original, está herido, tiene malas tendencias. En fin, no está bien, así que está enfermo y estará también casi medio muerto. Los sacerdotes y los levitas realmente no pueden hacer gran cosa por él. Pasan otros porque no es en la ley mosaica de alianza en alianza que puedan verdaderamente salvar a este hombre. Entonces es el samaritano. Y el samaritano representa a Jesús, es decir, el pastor. El pastor que ve a la oveja herida, que se va a acercar, que se va a compadecer de la oveja. No solo se va a acercar y la va a cuidar, sino que va a derramar su sangre por ella. Entonces, como decía, el albergue, de hecho, es el símbolo de la iglesia. Así que en un albergue hay personas buenas y hay menos buenas personas. De hecho, el buen samaritano, cuando prometió de reembolsar los gastos que fueran necesarios para el cuidado del hombre, pues bien, él confió a este enfermo a unas personas que podrían muy bien haberlo engañado. Entonces unos decían, este hombre últimamente no lo conocemos, nos la vamos a tomar con calma, le daremos solo de comer así nada más, para que no se muera, así que no vale la pena meterse en tantos problemas. Los indiferentes hay unos que dicen, no sabemos ni quién es, no sabemos qué, y puedan tal vez maltratarlo, amenazarlo, etc. Y están los buenos, los que también están llenos de compasión y que van a hacer todo hasta vigilarlo día y noche, hasta que se recupere verdaderamente. Le darán delicadamente de comer de a poquito, lo van a cambiar, lo van a asear, van a cuidarlo de todas las formas posibles. Van a gastar su tiempo, su esfuerzo, su energía, de su amor, de su amabilidad, de sus delicadezas, de su compasión, de su misericordia, para ayudar a este hombre a que recupere la salud. Entonces, vean cómo en la iglesia tenemos de todo. Así es. Y hoy en día los medios de comunicación que se dan a corazón abierto, porque ¿cómo hacer dinero con los medios? Se necesita sexo, se necesita religión y se necesita dinero.
Entonces, obviamente, hoy con las historias de pedofilia y con las historias de escándalos, pues bien, se hace mucho, mucho dinero y entonces por todos lados ustedes y yo, pues hemos escuchado de todo. Pero aún no hemos hablado de las personas buenas del albergue. Así es. Es aquí a donde ahora, cuando debemos acudir a las personas buenas, porque en la iglesia hay santos. En la iglesia han sido los santos quienes han hecho la iglesia. Son los santos que han hecho obras extraordinarias que aún aprovechamos ahora, pues que algunas veces también fueron secularizados. Pero aún ahora hablamos de los santos. De los otros, de las malas personas, no hablamos más. Entonces el buen samaritano que representa a Jesús es Él que escogió el albergue. Es en este albergue, es en esta iglesia que el buen samaritano Jesús ha dado el dinero para que lo curen, es decir, los sacramentos, las gracias. Es ella, este albergue, quien recibió los medios de curación para el hombre. Y es ella que regresará para terminar su obra con los necesitados, es decir, el regreso de Cristo. Y mientras tanto, con el aceite y el vino que le dieron al samaritano, pues bien tenemos el símbolo, el aceite es la unción, el bautizo y el vino, ciertamente el vino es un poco de alcohol, por tanto se desinfecta en las heridas. También podemos decir el sacramento de la confesión, que nos va a limpiar nuestros pecados, que nos va a lavar todos nuestros pecados con la sangre de Cristo. Entonces la iglesia, esta mamá puede tener pecadores y también santos, y sobre todo recibió las promesas de la vida eterna. Y si hay santos, no es porque todo el mundo esté bien, es santa porque ha sido purificada en la sangre de Cristo, su Redentor. Es esto que la ha hecho santa. Pienso en la Madre Teresa. Un día un periodista le preguntó: Madre Teresa, usted sabe, hay grandes problemas dentro de la iglesia. Entonces criticó la iglesia en frente de la Madre Teresa. Respondió: mi amigo, en la iglesia hay dos problemas. Somos yo y usted. De hecho, quería subrayar que la iglesia está hecha de hombres, ustedes y yo, y es hermosa si yo la hago hermosa, y se pone fea si yo la hago fea. También pienso en el Papa Pablo VI, que ya había visto que vendrían cosas, muchas cosas que le sucederían a la iglesia, muchos combates, muchas tinieblas. Dijo sin rodeos esta frase memorable: el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Y por lo tanto era a la vez una comprobación y al mismo tiempo una profecía, porque este humo se había espesado de año en año, desde el Papa San Pablo VI. Pienso también en una palabra que la Virgen misma ha dicho a Witska, cuando Witska hizo su 8º peregrinaje en persona. Este fue oficial, puesto que los otros habían sido totalmente privados. Ella se fue a los lugares claves, es decir, Nazaret, Belén, Jerusalén, y en cada uno de estos lugares tuvo una aparición de la Virgen. Cuando Witska tuvo una aparición en Jerusalén, pues bien, uno de los mensajes que la Virgen le dio en ese momento fue simplemente: el corazón de la iglesia está enfermo. Esta es la mamá que sufre del corazón de su hijo que está enfermo. Quisiera insistir más en los buenos servidores del albergue que los malos servidores del albergue, los que maltratan al enfermo. Pienso en Santa Teresita. Vean a Santa Teresita, que murió a los 24 años, y todo lo que ha hecho por la iglesia. Decía: en el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Soñaba con ir incluso a Vietnam, soñaba con predicar el evangelio e ir muy lejos así. Y se encontró entre las paredes de su claustro, de su Carmelo, y es ahí es a donde sirvió la iglesia, por su fidelidad, por su amor extraordinario de Cristo y por el rango de sus sufrimientos, porque hasta tuvo la tuberculosis, las veladas espirituales, padecimientos de los santos. Es una mística y por tanto siempre quiso mucho a la iglesia. Les recomiendo mucho su libro Historia de un alma y descubrirán el amor de la iglesia. Y si no tenemos hoy el amor de la iglesia, tenemos que pedir la gracia. Pidan a María el amor a la iglesia, porque la iglesia es tan bella, es la esposa de Cristo. Pienso en otros santos, por ejemplo, el Padre Pío, que todo mundo quiere. Vean al Padre Pío lo que ha hecho. Millones y millones de personas fueron a verlo.
Y cuando le enviaban cartas para pedirle su ayuda, y como no tenía tiempo de contestar las cartas, porque se pasaba horas y horas confesando, tomaron el tiempo de la misa que duraba más de 2 horas en su iglesia y pedía a sus ángeles que contestaran las cartas. Ya ven, es extraordinario, es eso. Son personas como él que han hecho la iglesia. También tenemos a la venerable Martha Robin, quien en su lugarcito en Châteauneuf-de-Galore recibía a cientos de personas en privado. Yo fui 4 veces, por ejemplo, así, y salvó muchas vidas. Salvó e intercedió de día y de noche. Nunca dormía. Por las noches intercedía y nadie la veía. No dejaba que los periodistas vinieran a verla y le tomaran fotografías, ¿ven? Los veía llegar y ella no quería ver a aquellas personas. Le traían cámaras que no merecía la pena que la fueran a ver, puesto que era para una emisión y así. Ella permanecía escondida y era una llama encendida en el corazón de la iglesia. Martha Robin, personalmente, yo sé que me salvó la vida. No les voy a contar la historia, pero verdaderamente me salvó la vida. Gracias a Dios que la tuvimos. Si no, yo no estaría aquí el día de hoy con ustedes. El santo cura de Ars era un hombrecito que no era capaz de estudiar, que no sabía ni 4 palabras de latín, que hasta fue expulsado muchas veces por los sacerdotes por su dificultad con los estudios, porque era muy nulo, y ahora es el santo patrono de los sacerdotes porque estaba tan lleno de Dios que cuando hablaba era realmente Jesús el que hablaba, con palabras tan simples. ¿Cuántos pecadores se convirtieron gracias a él? Ven, aquí está la iglesia. Tenemos pues a San Francisco de Asís, no digo todo lo que fundó, la orden de los franciscanos, franciscanas, todas estas ramificaciones de esta orden, los franciscanos, la iglesia de Italia le debe enormemente, la iglesia de todo el mundo, ven, ya saben de su ejemplo extraordinario, se encarnó de la pobreza de Cristo y del gozo de Cristo. Tenemos también a San Bernardet que levantó a Francia por su mensaje en Lourdes, ven, y que permitió a cuántas miles de personas, y tal vez hasta alguno de ustedes incluso, de venirse a dotarse a Lourdes, a las piscinas, en la gruta de Lourdes. ¿Cuántas gracias han caído en ese lugar? Esto es la iglesia. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia bonita. ¿Por qué llenarse de historias sucias de pedofilia cuando tenemos las vidas de los santos a nuestras puertas y el ejemplo que nos enseñan a trabajar, que nos hacen leer y releer y que enseñan a nuestros hijos que esto es la iglesia? Es esto lo que nos hace amar a la iglesia. La iglesia es el lugar de la gracia, el lugar en donde recobramos la esperanza, el lugar donde sacamos las falsedades y las malezas de este mundo materialista, vacío y desesperanzado para poder entrar en otra dimensión, la dimensión de la gracia dada, también por las enseñanzas del Evangelio. San Antonio de Padua, ¿lo conocen? ¿Le has rezado algunas veces? Pues saben, hay una estatua de San Antonio de Padua que les recomiendo, es un milagro. Aquí los croatas veneran enormemente a San Antonio de Padua. El día de su fiesta, miles y miles de personas que vienen a pie, caminando bajo el sol de junio, al santuario de Rumatz, ¿ven? Y saben que ahí hay una fuente. La iglesia es una fuente, es un auge, es una medicina, una llama encendida. Esta es la iglesia. Les voy a dar un ejemplo que me pegó mucho y que espero que les ayudará a amar la iglesia. Cuando estuve en China, me encontré con mucha gente, mis amigos que trabajaban allá, unos sacerdotes, unas religiosas, etc. Y con mi traductora hacíamos unos viajes muy bonitos. Y un día me encontré a un sacerdote. Le pregunté sencillamente, ¿cómo te llevó tu vocación de ser sacerdote? Y me dijo, ¿sabes? En esa época el sacerdote de la parroquia era mi tío y había construido la iglesia pequeña del pueblo con sus propias manos y con la gente del pueblo, que dieron lo poco que tenían para construir piedra a piedra esta iglesia. En el momento de la revolución cultural, pues, vinieron a mi casa y detuvieron a mi tío. Tenía 7 años y vi a mi tío irse de la casa atado y no sabíamos ni a dónde iba ni cuánto tiempo se iba a ir fuera de casa. No sabíamos siquiera si lo iban a matar aquella noche. Y cuando vi a mi tío caminar en la serenidad siguiendo a esos hombres que habían venido a detenerlo y que estaban como lobos feroces, él se fue dignamente y cuando lo vi irse tenía yo 7 años. Y me dije a mí mismo, pues yo seré sacerdote. Y ese día
yo decidí de ser sacerdote. Y ahora soy sacerdote. Mi tío regresó después de 20 años. La primera cosa que hizo fue, cuando regresó, comenzar a construir la iglesia que había sido destruida. ¿Ven? Eso es la iglesia. Les daré otro ejemplo que también me pegó. Muy diferente cuando fui a Vietnam. Sí, viajé mucho. Cuando fui a Vietnam, conocí un hogar de caridad. De hecho, había dos. Uno en Saigón, cerca de Saigón, y el otro entre Hanoi y Saigón, en el sur de Vietnam también. Y cuando los comunistas tomaron Hanoi por los años 73, 72, más o menos, pues, los creyentes de esta región del norte de Vietnam se fueron miles y miles por los caminos para defenderse del comunismo y refugiarse en el sur de Vietnam. Y por el camino había un hogar de caridad. El hogar de la caridad era bastante pobre, pues simple, digamos. Había algunas personas así, y también tenían en su ático un poco de trigo que debía de servir para la subsistencia de su comida, del hogar, y de pobres que estaban alrededor por el pueblo. Cuando las órdenes de refugiados desfilaron enfrente de este lugar de caridad, pidieron ayuda. Y el hogar de caridad, en su generosidad, dijeron, pues tenemos un poquito de trigo, se los vamos a dar, y se los dieron el trigo. Y lo que pasó fue que de hecho, daban el trigo, nutrieron a miles de personas. Y cada vez que iban a su ático para buscar un nuevo trigo, siempre había la misma cantidad, porque la oración, la súplica, la compasión, eso es la iglesia. Y Dios hace milagros en la iglesia porque ahí está en casa. Ahí, a donde está el amor, ahí en donde está la verdadera caridad del corazón, la abnegación, el don de la generosidad. Jesús reside y Jesús continúa a hacer los milagros que hacía como cuando estaba en la tierra. Les daba de comer a miles de personas que lo escuchaban desde hacía 3 días. No era un problema para él. Multiplicó los panecitos dados por el niño y los pescados y todos fueron nutridos. Hermanos y hermanas, esto es la iglesia. Esta es la iglesia, estos son los santos, y todos hemos sido invitados a ser santos. Satanás estaba tan enojado cuando con el cura de Ars, porque ayunaba y rezaba. Amaba a su gente de la parroquia y pues Satanás estaba enojado porque el cura de Ars le robaba las almas que Satanás se había tomado para él para llevárselas al infierno. Entonces, obviamente, la rabia de Satanás se la pueden imaginar. Y un día ha dicho, si hubiera otros 2 como tú en Francia, no podré poner más los pies, ¿ya ven? Un santo. Pienso que no hubo otros 2 en ese momento porque Satanás sigue actuando en Francia, pero por decirles que la fuerza de los santos, y son ellos los que son bellos en el mundo, son estos los que motivan en el mundo, estos son los que tenemos que imitar y seguir porque son el orgullo de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, dejemos de mirar los medios, dejemos de coleccionar todas estas historias absurdas que son aburridas al final, siempre son las mismas, ¿ven? Y apoyémonos en las vidas de los santos para conocerla a la iglesia desde el interior. Sí, la iglesia es hermosa, porque Jesús es quien la fundó, porque es Jesús quien la anima, porque es Jesús que la tiene guardada en su corazón y que la cuida. Porque es Jesús que la nutre. Déjenme leerles el pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, lo que Jesús dijo a Pedro. Y esta palabra es fundadora de la iglesia. Escuchen bien. Entonces Jesús le habla a Pedro. Yo te lo digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de Dios, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Aquí está la fundación de la iglesia. Con un fundador como este, pues estamos seguros de llegar al final. Porque la iglesia, les digo, que la iglesia podrá ser golpeada por el viento como la barca de Pedro con sus apóstoles, y Jesús estaba ahí dormido, golpeado por el viento, las olas que entraban adentro, se llenaba de agua, se estaba empezando a hundir.
Pues bien, no se hundió. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dentro y dormía, pero estaba dentro. Finalmente calmó el viento y la tempestad. Pero nunca esta barca se hundirá. Estará golpeada por el viento más que nunca, que aún no hemos visto. Lo que va a pasar, se los digo, pero es solo un comienzo. Pero la iglesia no perecerá porque Jesús está en la barca. Ahí está. Entonces, queridos hermanos y hermanas, no salten de la barca como diciendo, no, esto no es nada, mira lo que este cardenal ha hecho, mira aquella demanda que lleva, mira a este sacerdote, entonces esto y luego aquello. Entonces, esto es caer en la trampa, saltar de la barca de donde se encuentra Jesús y no crean que les va a convenir, ni crean que van a tener una vida fácil. No crean que están tomando la decisión correcta. Quédense con Jesús, quédense en la barca. Lo que hay de hermoso en la iglesia es que tiene los sacramentos. La iglesia es depositaria de los méritos de Cristo por su pasión. ¿Ven? Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Es la iglesia que obtuvo las promesas y de hace 2000 años, más de 2000 años, que la iglesia existe fundada por Jesús. Es la única institución en el mundo quien aguantó el impacto del tiempo. Cítenme alguna otra institución de la época de Jesús que sigue en pie al día de hoy. No es solo porque hemos tenido santos o escándalos hasta en los papas en el pasado, conocen la historia, ¿no? Probablemente es porque Jesús está en la barca y Jesús tiene las promesas de la vida eterna. Me gustan mucho aquellas palabras de la Virgen María hace tiempo, cuando dijo, la iglesia es mi hijo. Escuchen bien estas palabras que María ha dicho. La iglesia es mi hijo y ama al hijo, como estaba amada por el hijo y como estaba amada por el padre. Imagínense el amor de María por su hijo, imagínense el amor de María por la iglesia. Existe un lazo muy íntimo entre Jesús y la iglesia y también entre María y la iglesia. Podemos decir que rechazamos a Jesús inconscientemente, no debemos juzgar. Inconscientemente rechazar a la iglesia es rechazar a Jesús y hacer una gran herida en el corazón de la Virgen María. ¿Ven? La iglesia es la esposa de Cristo y la esposa y Cristo son uno. No deben sorprenderse que en estos tiempos apocalípticos que estamos viviendo hay un alboroto increíble del enemigo de la iglesia que se llama Satán y que también se le llama a sus ángeles. ¿Ven? De acuerdo de los mensajes de la Virgen María y de acuerdo a los que nos dicen los videntes, Satán tiene dos planes. El primer plan es destruir a la familia. Cuando destruya a la familia, habrá destruido a la humanidad, porque sin la familia no la vamos a hacer. Y fíjense cómo ha logrado la destrucción de la familia en muchos aspectos, en muchos lugares. Afortunadamente todavía hay muy bellas familias, familias santas que yo conozco muchas y que viven en la oración, que viven verdaderamente en el amor de Cristo y son bellas familias con hijos. Así aún existen. Debemos orar por esas familias para que aguanten. Y el segundo plan de Satán es la destrucción de la iglesia. Empezando por los sacerdotes, obviamente. Ustedes saben que un sacerdote que es fiel a su sacerdocio es un sacerdote que verdaderamente vive con Cristo. Un sacerdote que reza es el pastor que ama a sus ovejas. Pues bien, le trae a Cristo a miles de almas, no solamente a las personas de su parroquia o parroquias vecinas, miles de almas místicamente en el mundo. Y Satán, obviamente, cuando hace caer a un sacerdote, pues bien, serán todas esas personas que no conocerán el Evangelio y la luz de Dios. Pero cuando Satán logra que un sacerdote caiga con él, pues bien, hace caer a muchas almas. Por tanto, imagínense la rabia de Satán contra los sacerdotes. Tenemos tal vez la tentación de criticar a la iglesia, criticar a los sacerdotes, pero puesto que tiene esta identificación entre la iglesia y el Cristo, el fundador, quisiera decirles algo que es muy importante. Escuchen bien. La iglesia es la esposa y la esposa sigue al maestro, sigue al Cordero, sigue al Cristo. La esposa sigue al Cristo a donde quiera que vaya. Es oro cuando observan la vida de Jesús. Tienen 30 años de su vida escondida. Tienen 3 años de vida pública,
3 años de grandes evangelizaciones con signos, milagros, palabras extraordinarias. El hombre que hablaba como ningún otro había hablado, y todo el mundo estaba fascinado por él, por sus curaciones, liberaciones. Caminaba sobre las aguas, calmaba las tempestades, etc. Resucitaba a los muertos, y de un momento a otro, este hombre extraordinario se deja atrapar, y de ahí tenemos 24 horas de pasión. Y ante los 3 días en el sepulcro, tenemos la resurrección. ¿Ven? 30 años, 3 años, 3 días. Si la iglesia sigue a su maestro, la esposa sigue a su cordero. Estamos ahora verdaderamente, como decía Martha Robin, vamos hacia la agonía. Y si la iglesia, más que nunca, más que hoy, está identificada con su maestro, a su fundador, a su pastor, entonces no nos debe de extrañar que la iglesia sufra con palabras tan importantes y tan graves. Les voy a leer el pasaje de Isaías en el capítulo 52-53, que es muy conocido. Van a ver al profeta Isaías profetizar sobre el Cristo. Se trata de la pasión del siervo. Y si muchos se habían horrorizado al verlo, tan desfigurado estaba su semblante que ya no tenía apariencia de hombre. Muchos pueblos se llenarán de asombro. A su vista los reyes cerrarán la boca. Y más adelante dice, sin gracia ni belleza para atraer la mirada, sin aspecto digno de complacencia, despreciado, deshecho de la humanidad, hombre de dolores avesado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro, era despreciado y desestimado. Oro, escuchen bien, oro, era nuestro sufrimiento los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban, mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y humillado. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y es a causa de sus llagas que hemos sido curados. Les vuelvo a invitar a releer el capítulo 53 de Isaías y tendrán una visión de la iglesia de hoy. La iglesia ha sido desfigurada hoy. Ella está desconectada, está perseguida. Tal vez ya no se le vea un rostro humano a cambio de cosas bellas que van a nacer el día de hoy. Es al mismo tiempo un aplastamiento, una persecución. Miren, en pocas semanas, las fuerzas tenebrosas lograron cerrar todas las iglesias del mundo. Nunca habíamos visto esto. Había habido algunas iglesias cerradas en los estados totalitarios, etc. Y así, pero que el mundo entero cierre sus iglesias en unas cuantas semanas, nunca habíamos visto esto. Este es el tiempo apocalíptico que estamos viviendo ahora. Por tanto, como decía Marta, vamos hacia la agonía, pero estamos ahora en la agonía, pero aún no hemos tocado el fondo. Por tanto, prepárense en el amor de Cristo. Es el amor quien va a encontrar la victoria. Es el amor que cura. Es solo el amor que crea y que recrea. Ninguna otra cosa. Es el amor. El amor ligado a la luz verdadera que es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Entonces imagínense a Jesús en su agonía, puesto que estamos en tiempos de agonía, según Martha Robin. Imagínense a Jesús en su agonía. Ha de haber asustado a Pedro, a Santiago y a Juan, que no estaban tan lejos de él. Estaba cubierto en sangre cuando sudó sangre. Imagínense a alguien que suda sangre. Imaginemos su rostro rojo y que su rostro, la tristeza que sentía, su alma triste hasta la muerte. ¿Ven? Imaginen que miramos a Jesús y que lo vemos así desfigurado, sin contar después en la pasión los golpes que recibió, la nariz hinchada, el barro por los cabellos, todos pegados con la sangre, los ojos hinchados. Imagínense el rostro de Jesús, como dice el profeta Isaías, ya no tenía rostro humano, ya no tenía apariencia humana. Entonces, cuando criticamos la iglesia, cuando criticamos a algún sacerdote o algún obispo, tal cardenal u otro, ¿saben lo que estamos haciendo en realidad?
Miramos a Jesús en su pasión y le decimos: Jesús, pero qué feo, es horrible el verte, pero no soporto ni de verte, estás tan feo, tan espantoso. Jesús, pero es pésimo, no, me asusta. Ahí está, eso es lo que hacemos. Miramos a Jesús en su pasión y lo insultamos. Lo insultamos porque ha sido desfigurado. ¿Y por qué ha sido desfigurado? Por causa de mis pecados, por culpa de mis propios pecados, por culpa de los tuyos, por culpa de los del mundo. Ha decidido de estar desfigurado para volverme a dar un rostro nuevo, un rostro resucitado, un rostro transfigurado, ven, lleno de luz y de gozo. Y para darme este rostro transfigurado, lleno de luz y de gozo, ha tenido que tomar sobre él mis pecados, mis oscuridades y mis desgracias, mis heridas, mis gustos y mis gustos infectados. Aquí está lo que hace Jesús y aquí está la iglesia. Y la iglesia no estará bonita para mirarle en algunos de sus aspectos. Es verdad, pero piensen en Jesús, que sufre un martirio al verla así. En cuanto a María, pues bien, María, ella que ama a la iglesia como a su propio hijo, ¿qué hace? ¿Saben cuando una mamá tiene un hijo que ha sido un criminal y sus crímenes han estado en todos los periódicos, en todos los medios del mundo? Tantos son sus crímenes que son horribles. ¿Qué hace la madre de este hombre? ¿Acaso se va a pasear por las calles, escribir algunos artículos sobre el horror de su hijo? No. La madre ama a su hijo. ¿Qué va a hacer? Pues bien, va a llorar. Va a llorar por lo que ha hecho su hijo. Va a llorar por este hijo que ha caído muy bajo. Y se va a callar. Se va a callar porque no tiene ganas de contarle a todo el mundo lo que pasó. Y además, ¿qué va a hacer también? Va a rezar. Va a rezar día y noche. Se va a sacrificar en la oración. Va a interceder. Por amor al Hijo, va a interceder hasta agotarse en la intercesión. Y habrá ganado el caso, porque Dios ve la súplica de esta mamá, de su corazón traspasado, de su corazón también coronado de espinas, traspasado por la espada, por el pecado del mundo. Ella, que es la Inmaculada, sufrió por nosotros. Sufrió por la iglesia. Entonces, ¿quién soy yo para decirle a la Madre de Dios: tu iglesia no está bonita, a tu iglesia no la quiero, tu iglesia yo la voy a dejar porque me da miedo? ¿Quién se atreve a decir esto a la Virgen María? Pero quisiera más bien ser como ella, quisiera callarme sobre los pecados de mi iglesia. Quisiera llorar con ella sobre los pecados de mi iglesia, por compasión de ella, por compasión de Jesús y por compasión a todos aquellos humildes que son fieles a la iglesia y que van a triunfar un día. Y voy a rezar y voy a interceder. Y si escucho a alguien criticando a la iglesia, que va a criticar a los sacerdotes, ¿qué voy a hacer? Voy a decir: no quiero escucharlos a ellos y voy a hablar bien de los buenos sacerdotes que conozco, para frustrar esas críticas. La Virgen dijo: queridos hijos, los sacerdotes no necesitan de vuestras críticas. Los sacerdotes no necesitan de vuestros juicios. Los sacerdotes son hombres como cada uno de ustedes. Tienen sus debilidades. A los sacerdotes les hace falta de vuestro amor, de vuestra ayuda, de vuestras oraciones. Esto es amar a la iglesia como María. Vamos a llorar con ella en todo lo malo que pasa. Vamos a esperar con ella. Vamos a trabajar con ella por la victoria de la iglesia, puesto que la victoria ha sido prometida en el peor momento de la tormenta. ¿Ven? Cuando Jesús calmó el viento y la tormenta, vino la calma. Cuando se calme, vendrá la victoria de la iglesia. No solamente tenemos mucho que rezar y llorar con ella, sino también tenemos que prepararnos. Los quiero preparar, queridos hijos, a un tiempo nuevo. Y los tiempos nuevos llegarán después de la crisis, al final de la crisis. Y la crisis, a mi modo de ver, será muy corta, será dura, pero de tiempo corto. Pero tendremos que prepararnos, como dice la Virgen. En la escuela de María tendremos que prepararnos por todos los mensajes que nos ha dado, todas las instrucciones que nos ha dado, las profecías que nos ha hecho. Entonces nos debemos preparar para tener el shock con ella, habitar bajo su manto maternal, puesto que dijo ella: queridos hijos, los quiero acoger a todos mis hijos bajo mi manto maternal, a fin de que sean protegidos de los ataques satánicos. Por tanto, nos falta vivir bajo el manto de María. Ahí está la protección. Está dicho de hecho en San Lucas: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y de otra manera decimos: el manto de la Virgen María
es el Todopoderoso el mismo, es Dios. Y es por eso que Satán nunca ha podido penetrar al interior del manto de María, nunca pudo atravesar, nunca pudo tocarlo. Es Dios mismo, un Dios todopoderoso que irradia. Y los que están dentro del manto de María son obviamente protegidos como ella. Aquellos que verdaderamente están consagrados al corazón inmaculado de María y que viven con ella al unísono de su corazón inmaculado, que desborda de amor, pues bien, estos podrán vivir la victoria de la Iglesia, y esta victoria que van a vivir será dada también a todos aquellos que no lucharon por esta victoria, pero que será obtenida por aquellos que lucharon por la victoria. Es magnífico no obtenernos la victoria solos. Cuando obtenemos una victoria gracias a María y gracias a todos sus ángeles, puesto que es la reina, pues es una victoria que se va a aprovechar para muchas otras personas, a todos los que acepten la victoria de Cristo en sus vidas. Aquí está también una profecía que fue dada a la familia de Jessica. Es una familia italiana que recibió una estatua de la Santísima Virgen comprada en Medjugorje, y que esta pequeña estatuita la pusieron en una pequeña gruta en su jardín. Jessica tenía 5 años. Pasando frente a la pequeña gruta, la estatua que estaba detrás de sus padres, que ya se habían preparado para la misa de domingo, al ver esta pequeña, la estatua se dio cuenta que la Virgen lloraba lágrimas de sangre. Entonces corrió a avisarle a su madre, le dijo: mamá, hay sangre, ven a ver. Hay sangre. Y al principio pues creyeron que eran historias de niños. Se fueron a la misa y cuando regresaron se dieron cuenta de que sí había sangre, que la Virgen lloraba lágrimas de sangre. No les puedo contar toda la historia, es magnífica de esto, pero esta pequeña de 5 años ahora ya está casada, ama de casa. Su padre y ella tuvieron apariciones de la Virgen María. La Virgen profetizó que Satán quiere destruir a la familia y a la Iglesia de todas formas. Pero como la Iglesia y la familia son instituciones divinas, no perecerán. La Virgen también dio a entender que esto que estamos viviendo, pues bien, es solo el principio, será peor. Entonces debemos prepararnos, debemos dar nuestra vida. Y como dice María, cuando habla de las generaciones futuras, entonces debemos pensar en las generaciones futuras y no tener miedo de dar la vida, y sobre todo de quedarse muy bien dentro del manto de María. Voy ahora a parar, pero quisiera continuar de hecho por otro video que se llama La Iglesia de la Luz. Hablaré de lo bueno que pasa, lo que se está tramando de magnífico dentro de la Iglesia en estos momentos, con los grupos de oración, con los santos que María despierta también, no solamente gracias a Medjugorje, pero también gracias a todas las gracias que Jesús da a través de la Eucaristía, a través de los adoradores, a través de los buenos sacerdotes y de los buenos obispos, ¿ven? A través de las personas que están verdaderamente con Jesús y con María y que forman la Iglesia de la Luz, que ya vemos surgir y que nos da una enorme esperanza. Entonces terminaré este video en exhortarlos a que amen a la Iglesia. Si aún no la aman, piensen que la Iglesia es vuestro propio cuerpo. Las personas de la Iglesia formamos un solo cuerpo. No sean un solo miembro para que no permanezcan en la Iglesia. Se perderán. Fíjense, todos tenemos un cuerpo. Tengo 2 manos, tengo 2 orejas, tengo 2 ojos. Si una de mis manos se vuelve un miembro libre diciendo, la otra mano está sucia y está medio herida, entonces la mano se va a separar. Un solo miembro entonces se va a perder. Y ya ven, es en la Iglesia que se encuentran las promesas de la vida eterna. Es en la barca de Jesús que está la Iglesia, y la Iglesia es la barca de Jesús. No renuncies a la Iglesia. Pregunten a María poder transmitir lo que desborda de su corazón, el amor a Cristo, el amor de la Iglesia, el amor de sus hijos los sacerdotes que se encuentran a veces en situaciones difíciles, ven, y el amor infinito que tiene para cada uno de nosotros, un amor sin límites e inconmensurable. Amen a la Iglesia, amen a María, amen a Jesús. Yo quisiera terminar este video rezando con ustedes una oración que ha sido compuesta por el Papa León XIII. Es San Miguel Arcángel, que es el guardián de la Iglesia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder y la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.